Hoy nos acompaña en esta nueva jornada de Linares, Ciudad y Cultura, el profesor don José Beltrán Fortes, catedrático de la Universidad de Sevilla. Bueno, como muchos de ustedes saben, yo estudié mi licenciatura en Historia en la Universidad de Sevilla y para mí el que usted me haya invitado a que presente al profesor Beltrán hoy, pues, la verdad que supone un honor muy grande porque bueno, fue uno de mis profesores y una de las personas que contribuyó a que yo a día de hoy sea arqueóloga y que me guste la profesión que tengo, ¿no? Entonces, eso para mí es un gran honor y aparte el saber que es una persona que está muy vinculada a la arqueología de nuestra provincia y en concreto a la arqueología de Linares, de Castro, de sus estudios y de sus numerosas intervenciones científicas y demás. Bueno, de igual modo, antes de empezar, me gustaría agradecerle a don José Beltrán que esté aquí con nosotros y que tenga siempre esa disponibilidad cada vez que se le llama desde Linares y que tanto el director del conjunto arqueológico, Marcelo Castro, cada vez que le llama para que participe o nos dé su opinión o nos aporte sus conocimientos, así como Concha Choclán, que es el antiguo director del Museo Arqueológico, cada vez que lo han llamado, o el CEP esta tarde, él siempre está presto y viene y aquí lo tenemos y podemos disfrutar de su sabiduría. Dicho todo esto, voy a hablar de su currículum, de su trayectoria profesional y voy a intentar resumirla porque ya tal y como he empezado diciendo que es catedrático de arqueología en la Universidad de Sevilla, podéis imaginar el currículum que tiene el profesor Beltrán. Él es catedrático de arqueología desde el año 2010, pero su trayectoria como docente comenzó en el año 88 en la Universidad de Córdoba, donde fue el profesor titular de arqueología, y luego en el año 90 pasó ya a la Universidad de Sevilla como profesor de arqueología, donde se ha mantenido hasta el día de hoy. Dentro de sus muchísimas líneas de investigación, a mí me gustaría destacar tres en concreto, que son las que se refieren a la arqueología, a los estudios de arqueología clásica, concretamente al estudio de la escultura romana o de las ciudades romanas, y también su dedicación al conocimiento de la historiografía arqueológica, que normalmente suele ser una disciplina que no todo el mundo toca y que es muy importante y es fundamental para conocer y manejar la historia, sobre todo para la gente que se dedica a hacer historia. Y luego, por último, también su estudio sobre epigrafía, sobre todo lo que es el conocimiento y la investigación sobre los materiales epigráficos, el soporte epigráfico. Como he dicho, dentro de esta línea de investigación, el profesor Beltrán para nosotros, aquí en Jaén, supone un referente a través de su estudio sobre cultura romana. Y es que si queremos saber cómo es nuestra cultura, el conjunto escultórico de Castro, y queremos saber cómo influyó la cultura ibérica sobre esa escultura, pues tenemos como referente al profesor Beltrán. No tenemos más remedio que acudir a lo que él ha estudiado y a las referencias que él nos hace. Además, tiene un libro muy interesante, un estudio sobre cultura romana en la provincia de Jaén del año 2002, que es bastante completo. Y bueno, destacar también que ha hecho un estudio de los conjuntos escultóricos tanto de Castro como de la colonia Salaria y de Mencica. O sea, que conoce bastante bien lo que supone el mundo romano, por lo menos en ese aspecto, en nuestra provincia. Con respecto a sus publicaciones, su trayectoria como investigador, decir que son innumerables. He estado mirando y madre mía, es autor y editor de más de 25 monografías y tiene en su haber más de 250 publicaciones, tanto en artículos como en revistas especializadas, así como en participación en congresos. Bueno, es interminable. Historia de la arqueología y la historiografía, fundamentalmente. Y luego, claro, destacar que una persona así es normal que las instituciones quieran contar con sus conocimientos y, bueno, forma parte desde el año 95 del Plan Andaluz de Investigación como cabeza, como responsable del Grupo de Investigación de Historiografía y Patrimonio Andaluz. Es responsable igualmente de diversos proyectos de I+D de la Junta de Andalucía. Ha participado y desarrollado varios proyectos con el Ministerio de Cultura y de Educación y Ciencia, y habiendo finalizado uno en el año 2012, relativamente reciente, sobre la mármora de la España meridional. Y ha dirigido un proyecto bastante interesante, a mí que yo he estudiado en el área de Andalucía Occidental,
y es que he trabajado en esta zona en concreto. Hay aquí un proyecto de arqueología sistemática en el Bajo Guadalquivir, donde ha incidido en los municipios de Espera, Porno, las Cabezas de San Juan, que quien conozca esa zona sabe que es una mina a nivel... Bueno, toda Sevilla es una mina, pero esa en concreto es fundamental y bueno, ha sido el que ha organizado, el que ha llevado, dirigido ese proyecto. Luego el mismo modo ha sido coorganizador de congresos, en concreto dos de arqueología, uno en Roma y otro en Sevilla, que tuvo lugar hace pocos años. Y bueno, ha dirigido también, ha sido comisario de exposiciones de Sevilla, relacionadas con historiografía, la última del año 2013, muy interesante, por cierto, sobre las colecciones de la Universidad de Sevilla, titulada Un museo de la universidad, colección arqueológica de la Universidad de Sevilla del siglo XIX y XX, que verdaderamente la Universidad de Sevilla conserva un patrimonio increíble. Y luego igualmente es vocal de varias comisiones técnicas, como el Conjunto Arqueológico de Itálica, es vocal del Comité Científico Español del Corpus de Cultura Romana de España y es miembro del Instituto Arqueológico Alemán y también académico presidente de la Real Academia de la Historia, o sea que fijaros qué personas tenemos hoy aquí y nada, os dejo con él, con su ponencia y espero que lo disfrutéis mucho, igual que lo he disfrutado siempre por escuchar. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias a mi querida amiga Ángela. Siempre es una satisfacción añadida a todas las que me han traído hoy aquí, que me haya hecho la presentación una antigua alumna y en ese sentido, como les digo, pues estoy contentísimo de estar hoy aquí. Y también debo expresar mi agradecimiento al Centro de Estudios Linarenses que me ha invitado hoy, que me ha convocado aquí, como decía Ángela. Bueno, pues si tengo oportunidad, cuando me reclaman vengo y en mi modestia, en mi modesta aportación, pues intento ayudar a los amigos que tan buen trabajo están haciendo desde hace unos años, tanto en el Museo Arqueológico de Linares como en el Conjunto Arqueológico Conjunto Arqueológico de Cástulo. Y por eso expreso también mi agradecimiento a los responsables del Conjunto Arqueológico, siempre por la ayuda que me han prestado. También Marcelo Castro me ha proporcionado para esta conferencia pues algunas imágenes, sobre todo de ese león que ilustra la presentación de la conferencia. Al Centro de Estudios Linarenses hay que unir también la Asociación 28 de Febrero, coorganizadora de esta jornada, el propio Ayuntamiento de Linares y, como les decía, también al Conjunto Arqueológico de Cástulo y al Museo de Linares. Por lo tanto, mi agradecimiento y felicitaciones a todos por esta iniciativa. Cuando me invitaron, me pidieron que hablara del León de Cástulo, lógicamente, pero me parecía que era conveniente contextualizar esa pieza, esa singular pieza que en estas últimas campañas de excavaciones ha sido descubierta en Cástulo, dentro de un marco mucho más amplio y un marco complejo, al que se ha referido también Ángela, en ese sentido, que es el de la escultura, en lo que hoy llamamos provincia de Jaén, provincia de 1833 cuando se conforma, y que en la antigüedad tendremos ocasión de observar que era una tierra que podríamos decir a caballo entre, una tierra de fronteras, a caballo entre determinados territorios que el nuevo poder político de Roma ordena, administra, organiza según sus intereses y que se superpone a lo que había sido pues la propia organización social, política del mundo ibérico con anterioridad. Ahí tienen ustedes ese índice que vamos a seguir, que intentaré que sea rápido. Traigo demasiadas diapositivas, pero bueno, como soy el único conferenciante, quizás nos excedamos un poquito de la hora. Pido disculpas por anticipado. Como ven ustedes, el primero vamos a hablar de la historia de los descubrimientos. El título de la conferencia era La escultura romana en el contexto arqueológico de Cástulo. Es decir, no quería hablar del León de Cástulo, lógicamente, sino de lo que era la escultura romana de Cástulo y dentro de ella, pues finalmente, esta nueva pieza, pero incidiendo en lo que es el contexto arqueológico, la importancia que también tiene para la escultura, aunque nosotros muchas veces la veamos de una perspectiva falsa, moderna, como un elemento artístico descontextualizado en los museos o en colecciones, pero la escultura formaba parte de un contexto arqueológico como cualquier otro material al que nosotros nos enfrentamos en el desarrollo de nuestra propia investigación arqueológica, de nuestras intervenciones, y por lo tanto hay que intentar analizarlas
dentro de ese contexto. Por eso es importante ese primer punto, que hace también referencia a otro aspecto que me interesa de la investigación, que es el tema de la historiografía, de la historia de las investigaciones, en este caso en concreto en referencia a lo que es Castro y sobre todo su material escultórico a lo largo de los siglos, cómo se ha ido descubriendo y en cierto modo también cómo se ha ido descontextualizando. Por tanto, es difícil llegar a eso que plantea el título de la conferencia, contextualizar la escultura castrulonense. Y esa primera parte que os servirá en cierto modo para explicar un poco, algunos de ustedes lo conocerán, pero para marcar lo que ha sido esa línea evolutiva desde prácticamente la tardía Edad Media hasta nuestros días. Luego hablaremos del marco de lo que es la escultura de la provincia, en el territorio de la actual provincia de Jaén, que por tanto, evidentemente la escultura de Cástulo o sea de Cuba, o se presenta singular con respecto a lo que es ese marco referencial. Hablaremos luego, entraremos ya a analizar en el tercer punto lo que es los materiales escultóricos que a lo largo de la historia ha ido produciendo nuestro yacimiento, y por último, en el último de los puntos, hablaremos ya por fin de ese león, pero en el marco también de lo que es la escultura zoomorfa, la escultura sobre todo que ya veremos que se plasma en el ámbito de las representaciones leoninas, tanto en el mundo ibérico como en el mundo romano. Hay una solución, una continuidad entre ambos aspectos que analizaremos, también teniendo en cuenta pues, los nuevos intereses, los nuevos factores que incorpora la potencia romana cuando a finales del siglo III a.C. empieza a aparecer por estos territorios. La historia de los descubrimientos, en cierto modo, como les decía, es la constatación de esa descontextualización de lo que es el ámbito de la escultura. Los materiales escultóricos primero se reutilizan y se reutilizaron en la Edad Media como materiales constructivos fundamentalmente. Posteriormente se coleccionarán porque quienes los valoran los revalorizan, le dan nuevos valores que sobre todo impulsan a que sean coleccionados, primero en colecciones privadas y luego en colecciones públicas, pero en cierto modo fuera de lo que era su contexto arqueológico, no ya su contexto de uso, sino el contexto arqueológico, que muchas veces es un contexto de reutilización, un contexto que no está en su lugar original, en el que la escultura, cualquier otro elemento arqueológico, tenía su pleno significado para el que ha sido construido, ha sido elaborado. Ahí ven ustedes una imagen del castillo medieval, primero de época islámica, luego de época cristiana, tras la conquista, el llamado castillo de Santa Eufemia, donde había sobre todo pues, una infinidad de materiales reaprovechados. Este es el dibujo que ya en el siglo XVIII, en 1782, un viajero valenciano, Pérez Bayer, que hizo un viaje desde Valencia, Andalucía y Portugal, llevó a cabo un diario, escribió un diario que quedó inédito, ha sido publicado posteriormente, con una serie de dibujos, entre los cuales, como ven ustedes aquí, representan esas torres del castillo medieval de Santa Eufemia, y dice: torres que existen en el sitio de la antigua Cástulo, fábrica de moros, pero las más de piedras romanas. Efectivamente, estaba reutilizado con piedras romanas. Y el propio Pérez Bayer, que ustedes lo ven ahí en esta ilustración, nos habla también que en el entorno del yacimiento existía parte del castillo, la ermita de Santa Eufemia, que sería destruida posteriormente, una ermita tardomedieval, de inicio ya de la Edad Moderna, en el que, sobre todo en esos momentos, se reutilizan también esos materiales. Y se reutilizan pues, materiales epigráficos, soportes epigráficos, esculturas, sillares, es decir, el yacimiento antiguo suponía en ese sentido pues, una cantera para tanto las construcciones defensivas medievales como en este caso para la famosa ermita de Santa Eufemia, a la que se refiere también en este texto que les reproduzco Pérez Bayer. Y Pérez Bayer, en otros de sus dibujos de ese diario, representa esos materiales reutilizados en los muros de la ermita de Santa Eufemia. Vean ustedes, algunos de ellos ya han llegado hasta la actualidad, se pueden reconocer incluso en materiales que sobre todo se conservan en los fondos del Museo Arqueológico Nacional de Madrid, y ya veremos por qué. Otros han desaparecido irreversiblemente. Afortunadamente, el coleccionismo público a lo largo de la historia, sobre todo a partir del 19, cuando se crea el Museo Público, muchas veces esas colecciones privadas han volcado sus materiales en los museos públicos, y eso ha permitido que podamos disfrutar de ellos. En otros casos no. El tema, por tanto, de esa reutilización también se completa en el caso de Cástulo, como saben ustedes bien, con el famoso puente sobre el Guadalimar, llamada Puente Quebrada, porque ya en el siglo XVI, avanzado en una de las grandes avenidas, perdió dos de esos arcos centrales, pero Ambrosio de Morales, el que fue cronista
del reinado de Felipe II, ya en 1575 todavía lo describía completo y decía que pues existían materiales escultóricos, epigráficos, sillares de Cástulo llevados a ese puente y reutilizados en su obra. Ahí tienen ustedes el texto. Hace labrado allí cerca de Linares una puente sobre el río Guadalinar y para ella se llevaron muchas piedras escritas del despoblado de Cazlona. Las que tienen algo notable son estas. Él le preocupaba sobre todo las inscripciones, como a la mayoría de estos anticuarios, no tanto la escultura. Habrá que esperar a esas fotografías ya del siglo XIX, principios del XX, para documentar también materiales que todavía algunos de ellos están allí, reaprovechados en la Fuente Quebrada, otros fueron extraídos a lo largo del tiempo, pero ya digo, es también un exponente de esa reutilización de materiales arqueológicos que en cierto modo lo que hace es descontextualizar eso que nosotros pretendemos hacer, contextualizarlos esta tarde. Ambrosio de Morales nos habla también de que aquí mismo en Linares, pues no solamente los materiales se reutilizaron en el propio yacimiento, en construcciones del yacimiento, sino que fueron traídos a Linares, y ahí ven ustedes el texto. De Cástulo, ricas piedras y esculturas. Muchas de ellas hay en la villa de Linares. Entre ellas hay estatuas de mármol y otras cosas con alta gentileza y perfección de arte. Bueno, y destaca sobre todo un león de piedra con un mayor que el natural, que tenía un tal Montano, un bachiller, un clérigo, y cita determinadas inscripciones recogidas por Kirchner en el CIL2, esas que tienen ustedes ahí en los números. Pero luego nos dice que este león tenía debajo de las garras un corderico, haciéndolo con la garra blandamente y con muestra de no quererlo maltratar. Es decir, nos encontramos con otro tipo de esas representaciones leoninas a las que nos referiremos al final, en el que el león reposa la garra o abraza en cierto modo, como en el caso de este último león, de esta última pieza que ha salido a la luz, no una cabeza humana, no una figura humana como en este caso, sino pues la cabeza de un animal, generalmente un carnero, un toro, etc. En este caso era un corderico, como dice Ambrosio de Morales en 1575, y cita diversas colecciones linarenses de la época, Sancho de Benavides, Diego de Baeza, Alfonso López de las Doblas, que tenían materiales, sobre todo epigráficos, que es lo que les interesa. Un personaje avanzando el tiempo, bien conocido también de los estudios epigráficos y en general de los estudios arqueológicos jienenses, Martín Jiménez Jurado, que escribe sus antigüedades del reino de Jaén, entre otros manuscritos, entre otras obras que escribió a principios del siglo XVII, nos habla de la existencia en el propio castillo de Linares, como ven ustedes ahí, de algunas inscripciones reaprovechadas también. Es decir, Cástulo servía de cantera no solamente para aquellas construcciones en el yacimiento, sino también para ser traídas a Linares. Ceán Bermúdez en 1832 nos dice: lo más recomendable de este pueblo Linares es el ser el depósito de las antigüedades de Cazlona o Castro. El propio Jiménez Jurado nos recoge en algunas de sus láminas, como ven ustedes ahí, materiales que ya no son reutilizados, sino que son coleccionados, algo que desde los inicios del Renacimiento, a principios ya de la Edad Moderna, empieza a cambiar ese sentido. Los materiales arqueológicos o epigráficos, escultóricos, etc., ya no son simplemente utilizados como material constructivo, sino que son buscados por su propio significado dentro de lo que es el humanismo renacentista, que se expande por la Europa de aquel siglo XVI. Y conocemos por la referencia de Jiménez Jurado que en Jaén el propio obispo Bernardo de Sandoval, un humanista que luego fue arzobispo de Toledo, primado de España, cardenal, personaje importantísimo, en el periodo en que fue obispo de Jaén hasta 1599 hizo una colección arqueológica en su palacio obispal en Jaén, a la que llevó también materiales de Cástulo, que fue continuado una vez que sale de Jaén por Sancho de Ávila Toledo, al que se refiere el propio Jiménez Jurado. En ese texto que ven ustedes ahí, las siguientes piedras y estatuas fueron traídas de las ruinas de Cazlona y están junto a Jaén en el jardín que era del obispo don Sancho, Sancho de Ávila, y ahora de la Compañía de Jesús. Y ven ustedes esos pequeños dibujos, un toro, un león, en este caso con una cabeza humana bajo la garra izquierda, a la que nos referiremos luego, así como la inscripción de Germánico, alguna escultura, etcétera, etcétera. Ese coleccionismo que desde el siglo XVI, XVII, XVIII, XIX, pues alumbrará lo que es también la descontextualización de los materiales castulonenses, como otros muchos de la provincia de Jaén,
será estudiado y en cierto modo aprovechado también por este personaje importantísimo, Enrique Romero de Torres, cordobés de origen, pero que hizo en aquellos años del inicio del siglo XX, 1913-1915, uno de los catálogos, los momentos históricos y artísticos provinciales de España que se ponen en funcionamiento en 1923 de Jaén. En esas fechas quedó inédito, pero luego ha sido publicado en época reciente, pero en las láminas que acompañan ese texto del catálogo pues aparecen, por ejemplo, esta fotografía y abajo pone objetos existentes en el Palacio del Marqués de Linares. Yo los estudié hace tiempo y siempre me había quedado la duda sobre si en el palacio realmente llegó a existir una colección arqueológica y hubiera habido más piezas arqueológicas, aparte de esas que las fotografías ilustraban en la portada de la casa del Marqués. Aquí lo tienen ustedes, personaje bien conocido en Linares, al que simplemente como homenaje pues le pongo estas referencias. Hice también la averiguación para ver si en el palacio que él construye en Madrid, en el Palacio de Linares, pudieran haber existido piezas casturionenses. No hay referencias, tampoco en Linares, en el propio Casa Palacio del Marqués, aparte de las que están referenciadas por Romero de Torres en esta fotografía, deberían de existir otras piezas. Es decir, no existe una colección arqueológica, lo que existe son esas piezas, como ven ustedes ahí, reaprovechadas como asientos en la parte externa de lo que era la fachada de la casa. Veremos luego que esos materiales forman parte de monumentos funerarios, lo que sin duda es las manifestaciones arqueológico-escultóricas más importantes que ha aportado no solamente Castro, sino la provincia de Jaén en general, para la escultura romana. El siguiente personaje ya ha sido una importancia trascendental para la colección escultórica y arqueológica casturionense, es este que tienen ustedes aquí representado, Manuel de Góngora y Martínez, que fue catedrático de la Universidad de Granada, pero previamente había sido catedrático del Instituto de Jaén, cuando entonces las enseñanzas secundarias eran de gran importancia, y durante la etapa jiennense se dedicó también a estudiar cástulo y sobre todo a recoger esos materiales, muchos de ellos reaprovechados en la Fuente Quebrada, reaprovechados en Santa Eufemia. Se encargó de recoger en esas fotografías, el uso ya aparece en la fotografía como esa documentación de testimonio arqueológico ya a finales del 19, principios del 20, estas son de finales del 19, cuando el joven todavía Góngora y Martínez se dedicaba a los estudios de la arqueología romana. Luego tuvo problemas, no voy a entrar en ellos, con otro personaje malagueño y dejó lo que era el estudio de la arqueología romana y se dedicó a las antigüedades prehistóricas. Saben ustedes que es la primera monografía que se hace en Andalucía de la antigüedad prehistórica, se publicó en 1868 y fue el autor Manuel de Góngora y Martínez, pero previamente a ese año 68 había coleccionado sobre todo esa interesantísima colección de materiales que afortunadamente a su muerte fue adquirida por el Museo Arqueológico Nacional, que entonces estaba también conformando. Recuerden que se inauguró, ahora se ha reinaugurado este año, pues la primera inauguración del Museo Arqueológico Nacional de Madrid fue en 1874, un año. En el 71 empezaron las negociaciones con Góngora para adquirir su colección y finalmente, algunos años después, hacia el 84, fue cuando se incorporan a los fondos del museo. Y ahí ven ustedes fotografías antiguas, cómo estaban expuestos aquellos materiales de cástulo en los fondos del Museo Arqueológico Nacional. Por eso es este Museo Nacional el que contiene pues, una de las mejores colecciones de esos materiales escultóricos y epigráficos casturionenses llevados a través de la figura de Góngora y Martínez. Un poco después también Horacio Sanders, un ingeniero de minas que estuvo recorriendo estas tierras por todo el tema del auge que la minería a finales ya del 19 y todavía en esta fecha tenía. Sanders era un aficionado y hizo también algunos estudios, sobre todo un estudio que tiene de la Puente Quebrada con los materiales que todavía existían allí, documentándolos, pero en cierto modo hay que decir que siguió los trabajos de Góngora y que publicó. Góngora los había dejado inéditos y los publicó en cierto modo a principios del siglo XX. Por lo tanto, esa trayectoria, ya digo, van incorporándose ahora también lo que son estudios propiamente dichos. Pero desde el punto de vista de esta historia breve y acelerada que estamos haciendo, de ese descubrimiento y en cierto modo también descontextualización de los materiales escultóricos y arqueológicos casturionenses, hay que considerar un hito, evidentemente, la creación del Museo Arqueológico de Linares, fruto de don Rafael Contreras de la Paz, que pues, el germen del Museo Arqueológico actual. Si nos
si nos acercáramos un poco la vista a ese patio, pues empezamos ya a vislumbrar también materiales escultóricos a los que nos referiremos más adelante. Hemos dicho que junto a la reutilización de materiales y a ese coleccionismo de los materiales escultóricos, ya durante el siglo XX empiezan los estudios sobre la escultura de Jaén y la escultura de Castro. Nosotros, con el profesor Baena de Alcázar, hace ya algunos años, desde la década de los 90 del siglo ya pasado, y sobre todo pues, este volumen del Corpus Signorum Imperii Romani, de las esculturas romanas del Imperio Romano, que dedicamos a la provincia de Jaén, pues incluimos lógicamente en aquel momento todo el elenco de esculturas procedentes de la provincia de Jaén, lógicamente, y de la propia Castro. Entonces, en el 2002, eran, como ven ustedes, ahí 183 piezas de diferente carácter, funerarias fundamentalmente, pero observen cómo, por el tamaño de los círculos, en Linares, el centro donde hay una mayor aglomeración de materiales escultóricos, seguidos por Mengíbar, la cercana Iliturgi, la ciudad romana de Iliturgi. De cualquier manera, como les decía, la provincia de Jaén en época antigua, en la antigüedad romana, es un territorio partido entre fronteras. Es la frontera entre la provincia tarraconense y la provincia baética, constituidas como tales ya en época austera, poco antes del cambio de era, pero incluso el territorio bético se subdivide a su vez en los dos conventus, el cordubensis al norte y el astigitanus al sur. Ahí ven ustedes un poco más detalladamente cuáles son esos territorios que pertenecen a unas y otras divisiones administrativas. Cástulo, lógicamente, queda dentro de lo que es el conventus cartaginensis y la provincia tarraconense. Por lo tanto, no pertenece a la Bética, sino que era la gran capital, la gran ciudad de la antigua Bretaña y luego también de esa zona del cartaginensis. Hay que reconocer que la capital conventual estaba en Cartagonova. De cualquier manera, él era el conventus más amplio de todos los existentes en Hispania, y de todo este sector de la Alto Guadalquivir era Cástulo sin duda el lugar central. De cualquier manera, Roma, ya saben ustedes que, como les decía al principio, organiza el territorio a su interés, sin tener en cuenta, por otro lado, las divisiones étnicas o los pueblos que existieran previamente. Si hay que dividirlos, si hay que trasladarlos, pues lo hace porque es el poder político y es el imperio que actúa sobre este territorio. Ahí tienen ustedes dos colonias que sabemos que en ese momento de fines de la República, en época de César y de Augusto, se colocan, se deducen, como se indica, como se dice correctamente en estos ámbitos. Una próxima a Cástulo, la colonia Salaria, en Úbeda la Vieja, y la otra, la colonia tuquitana, Tuqui, el actual Martos, como ven, en el conventus astigitanus dentro de la Baética. Son los dos grandes núcleos, podemos decir, de control territorial, porque ese es el significado que tenían las colonias, de controlar un territorio a partir de una población que había sido exmilitar, que habían sido legionarios, etc., y que por lo tanto tenían una capacidad de control del territorio. Este territorio, como saben, es sobre todo importante para Roma por el tema minero, y evidentemente Cástulo tenía esa tradición de la explotación y el control de lo que era la explotación minera. Pero aparte de esas tres ciudades que hemos mencionado, dos colonias y este Linares, que será municipio romano también en ese momento, quizás el testimonio de que este territorio fue uno de los que más interesaron, podríamos decir, a la política austera en la Hispania meridional, fue el hecho de que muchas de estas comunidades, antiguas comunidades que tenían su presidencia en estos territorios del Alto Guadalquivir, fueron reconocidos por Roma como municipios. Es decir, no se crea una colonia, sino que a una comunidad se le reconoce un estatuto jurídico privilegiado. Son municipios, por lo tanto, de esa época césaro-austera, y nos están indicando la importancia que tenía ese territorio para, ya digo, la política austera. Ahí tienen ustedes Oulco, en Porcuna, Urgabo, en Arjona, Iliturgi, ya lo hemos mencionado, Mengíbar, que era una fundación antigua del siglo II a.C., pero que ahora obtendría esa categoría de colonia romana, Isturgi, Andújar, y en la zona cartaginense, Osigi, Jimena, Itubia, Entoya
que posiblemente ya sería municipio Flavio. Pero de cualquier manera todas las otras, sobre todo por los estudios epigráficos, por los estudios de las fuentes de las referencias literarias, aunque hay dudas en qué momento y tal, pero bueno, se tiende a pensar que eran todas, se promocionarían en aquel momento fundamental, que no solamente se organiza administrativamente, político-administrativamente lo que han hecho territorios, desgajando de la antigua provincia ulterior lo que pasa a constituir la provincia lusitania, y quedando la provincia bética senatorial más reducida en sus territorios, sino también con zonas concretas de esos espacios, como Roma, como Augusto, como la política augustea va conformándola a sus intereses. Evidentemente la presencia, eso trae como consecuencia, especialmente en las colonias, pero también en los otros municipios, la presencia mucho más importante de gente de fuera. Evidentemente, como digo, los colonos es evidente porque se produce un asentamiento de una población foránea en un nuevo territorio, pero también esa municipalización de esas comunidades trae consigo, podríamos decir simplificando, una aceleración del proceso de romanización, entre comillas, que es entonces cuando se produce. Y de fondo siempre el tema minero, que tienen ahí ilustrado con el famoso relieve de los cachuelos, de Palazuelos, perdón, que se conserva hoy en la Universidad de Bochum, en Alemania, también porque uno de estos ingenieros extranjeros, en este caso de minas, Plock, pues lo llevó a Alemania y allí está, ya digo, en esa universidad alemana. Pero nosotros nos vamos a acercar a ese territorio no desde la perspectiva de la epigrafía, no desde la perspectiva de las fuentes literarias, no desde la perspectiva de las fuentes históricas, sino de la perspectiva de la escultura, como les decíamos. Y hay que tener presente que este territorio, la gran escultura romana, de época romana, tendrá unos precedentes, es verdad que alejados en el tiempo, llegan en el siglo VI, V sobre todo antes de Cristo, IV antes de Cristo, al final, a mediados del siglo, la segunda mitad del siglo IV antes de Cristo asiste, como sabemos por los estudios de arqueología ibérica, pues a un desmantelamiento de muchos de estos programas escultóricos de gran escultura mayor, como la que ilustra el conjunto funerario de Porcuna, o el pajarillo, ya de un carácter no funerario, sino que tiene que ver con el desarrollo de los ópidas ya en este momento más avanzado de ese mundo ibérico, etc. Pero es cierto desde el punto de vista de la producción, bien es también cierto que utilizando sobre todo materiales locales, esas calizas, esas areniscas propias de estos terrenos, de estos territorios, pues se organiza una producción escultórica que si no podemos, y es cierto que no podemos establecer una continuidad efectiva, sobre todo en determinados temas, que no son zoomorfos, en esas representaciones humanas de grupos humanos, hay una cesura entre ese siglo IV y lo que será luego el siglo II a.C., con la presencia romana, o incluso el siglo I, en un momento ya avanzado de la época republicana, hay una cierta cesura para establecer los eslabones de esa cadena, pero sí es cierto que hay unos antecedentes que hay que tener en cuenta y que, por ejemplo, faltan en el Bajo Guadalquivir. Los turdetanos no tenían la tradición de la escultura en piedra de gran formato, y toda escultura, que veremos alguna de ellas a lo largo de la charla, que tiene que ver con ese mundo de la escultura romano-republicana, es efectivamente romano-republicana y por influencia de la presencia romana. En el caso de Jaén, y voy a resumir bastante, a lo largo de fundamentalmente lo que es la época imperial ya, empiezan a haber testimonios de esa escultura que trae Roma, una escultura que sobre todo se basa también en tipos ideales, como saben ustedes, de tradición griega. Ahí tenemos algunas de ellas que se conservan, algunas en Madrid, otros en el Museo de Jaén, algunos en colecciones, fundamentalmente el Museo de Jaén y el Museo de Madrid, y que especialmente destaca pues el famoso, el Opus Nobile, la estatuilla de Hércules, que sigue además un modelo clásico, el de Mirón, que ven ustedes ahí más completo en el Hércules de Boston, y que es el Hércules gaditano, que luego se empleará como estatua de culto en el famoso santuario de Cádiz. Ahí lo ven ustedes, una moneda de época de Adriano ya, una pequeña estatuilla, pero es un modelo clásico, posiblemente de importación, pero nos están indicando que los jiennenses de aquella época, aquellos que habitaban en ese lugar de Alcalá, pues conocían y tenían ese gusto e importaron, pagaron esa pieza. En otros casos forman parte de repertorios de villas, como estas que en estos últimos tiempos se han excavado, la Villa de los Robles en Barroquíes Bajos, y que ha dado un conjunto escultórico de carácter doméstico, de dioses, pero que tiene un significado no cultural estrictamente, sino prácticamente decorativo, y que sigue un modelo, como ven ustedes ahí, perfectamente clásico.
la Artemis de Versalles en un formato pequeñísimo, pues la tenemos también en esa pieza, o este sátiro que tendría una estatua fuente, que tendría, como ven ustedes en el modelo de Roma del Palazzo Altieri, es la única pieza que puede servir como paralelo para este ejemplar aparecido en la provincia de Jaén. Ven ustedes los restos que tienen a la altura de bajo vientre, pues es precisamente una de esas conchas de la que saldría el agua a la manera de esos sátiros, estatuas fuentes. Luego se producen los talleres, en este caso, evidentemente, si tenemos materiales locales, si son talleres locales, se produce, curiosamente, un fenómeno muy interesante que es propio de estos talleres del Alto Guadalquivir. Se siguen modelos clásicos, pero a la vez se utilizan materiales locales, y por lo tanto hay una especie de eclecticismo muy característico y muy curioso. Ahí ven ustedes la pieza de Torredonjimeno de la parte izquierda, por referencias del momento de su descubrimiento. Sabemos que era una escultura entera, de la que solo se conservó la cabeza, y ven ustedes que tiene la mano colocada arriba. Eso nos lleva, sin ninguna duda, a establecer que sigue ese modelo clásico de Praxíteles del siglo IV a.C., que es el Apolo Liqueios, que luego se transmite en época romana a la representación de Baco, que es lo que aparece en la pieza de Torredonjimeno. Es decir, tenemos un Baco Liqueios, pero traducido, podríamos decir, a los talleres jiennenses de la época, del siglo I, posiblemente I o II después de Cristo, y conserva la iconografía, pero utiliza materiales locales. Por lo tanto, son talleres en los que se va también, desde el punto de vista de la producción y desde el punto de vista de la clientela, se van introduciendo intereses que tenían que ver con lo que era la estatuaria clásica, esa estatuaria traída por Roma y que tiene su origen último en el mundo griego clásico. Ahí ven ustedes también algunos otros materiales de esta Villa de los Robles, junto a la Diana que teníamos a la izquierda, una Venus en el centro, un Príamo en la parte derecha, un Baco joven de Auri, una pieza ya de mayor formato, que también corresponde a esas mismas características que hemos dicho antes, adaptación de modelos clásicos a materiales locales, con esos ojos, esas perforaciones tan redondas, las pupilas, los ojos, que veremos que es un elemento que va a aparecer constantemente en estos talleres del Alto Guadalquivir, desde la época de Augusto en adelante. Pero es cierto, como se dice ahí en el texto, que hay una escasez de representaciones escultóricas de dioses romanos. Y cuando aparecen son Baco, fundamentalmente, el tema dionisíaco, que también puede tener un uso decorativo, de jardines, etc., o esas piezas pequeñas que más tienen una función ornamental. Alguna representación de un dios en la antigüedad nunca perdía un cierto carácter, pero no eran estatuas de culto, no se les rendía culto, ni incluso en los lararios. Eran, por tanto, elementos de programas decorativos. Parece que, a pesar de todo, la incorporación de lo que era el panteón de dioses, al menos a este nivel de la escultura, pues no tuvo una representación importante. Como sí tuvo una representación importante lo que era la representación de las oligarquías, de las élites, a la manera romana. A la manera romana, el romano con la toga, la mujer, como ven ustedes ahí, con la túnica y el manto, el quitón y el inatio, si seguimos la terminología griega, y estas piezas son tan tempranas como de época de Augusto, es decir, todavía antes del cambio de era, y es de Ogulco, de esta localidad próxima a Cástulo, forma parte de la colección Enrique Romero de Torres, y por eso están ahora están en Córdoba, porque previamente habían formado parte de la colección del Marqués de Priego en el siglo XVI y se las llevó a Córdoba. Esa exploración de los modelos retratísticos romanos, ya digo que sí, que tiene un enorme éxito entre las oligarquías de aquella época en el Alto Guadalquivir, entre esas comunidades que a la vez que iban siendo reconocidos por Roma como municipios, como pertenecientes a un municipio, no digamos los colonos que venían ya con su ciudadanía y que eran asentados en las colonias a las que nos hemos referido, los municipios, los que vivían aquí y eran incorporados por Roma, un proceso selectivo, aquellos que desempeñaban las magistraturas pasaban a ser ciudadanos romanos, por lo tanto, y ocupaban la élite, era por tanto una incorporación de la ciudadanía jerarquizada, lógicamente, pero incorporan también los modelos para los retratos. Y ahí ven ustedes, si incorporan los modelos, sí que las técnicas y la ejecución son variadísimas, eclécticas diría yo, desde aquellos usos de los mármoles. Ahí tenemos un retrato de Augusto semi-elaborado, no se terminó de hacer, lo cual nos está indicando que es un taller local, no se llegó a terminar esa pieza que ven ustedes en la parte superior izquierda, que es una cabeza claramente identificada como Augusto, en época del reinado, no póstumo. A las otras que vemos ahí, la que hay debajo de Augusto es un espléndido retrato Flavio de una
señora, una dama jiennense de Aurgi, hacia época Flavia, lógicamente. Incluso tiene similitudes con las representaciones de la propia emperatriz, de la hija de Vespasiano, de Julia. Es decir, que hay una incorporación por uno lado de las modas existentes en Roma, incluso en el ámbito de la corte, y por otro estamos asistiendo también a otros niveles sociales, a el desarrollo del retrato, pero con otras connotaciones. Y quizás en este sentido la pieza más singular de todas, funeraria, es el famoso oso de porcuna de nuevo de Obulco, que tienen ustedes aquí representado en estas diapositivas y que corresponde, se conserva en los fondos del Museo Arqueológico Nacional, porque la pieza, como ven ustedes ahí, es uno de esos animales que tiene bajo sus garras una cabeza humana, lo mismo que ocurre con el león de Castro recientemente incorporado. Pero en este caso la cabeza humana tiene una fisonomía completamente excepcional, tan excepcional que Ranuccio Bianchi Bandinelli en una obra famosa que hizo en los años 60 en Roma, es la primera pieza con la que ilustra la Hispania romana, porque no existe otra pieza como esta, una pieza en la que se una un león, un oso, se ha dicho también que fuera una leona, parece realmente que es un oso, en todo caso un animal, siguiendo esa tradición ibérica, con la representación de un herma retrato, tal como lo hacían los romanos. Esos hermas que eran coronados por el retrato y que eran colocados en las casas, en los atrios, y que se les rendía homenaje al señor de la casa a la manera romana. Ese procede de Pompeya, en Herculano, en Pompeya, en el siglo I después de Cristo. Esos retratos que coronan, como ven ustedes, hay un pilar hermánico, son muy característicos. El que tienen ustedes a la izquierda, marcado con el número 28, está en el Museo de Porcuna, porque se recuperó hace ya bastante tiempo en la propia Porcuna. Mi colega Osvaldo Arteaga excavó hace ya algún tiempo ese barrio, el barrio de San Benito, y pudo documentar arqueológicamente un barrio de época Julio Claudia, donde posiblemente en esas casas estuvieron esos hermas, porque siguen los modelos claramente romanos, a la manera, ya digo, que en el atrio se colocaban los retratos pegados en la jamba junto al tablinum, donde estaba el despacho del dominus. La Bética, por otro lado, es el territorio donde más hermas hay fuera de Italia en todo el Imperio Romano. Es por tanto una moda que se va incorporando a este territorio bético. No olvidemos que esta zona de Obulco es bética y que tenía en el barrio de San Benito, ya les digo, pues hay una concentración de cerca de una decena, 7 u 8 de esos hermas epigráficos que nos están indicando la incorporación de esos retratos en el ámbito doméstico. Posiblemente uno de aquellos que tenía su herma en su casa quiso que el animal que lo protegiera en la tumba no tuviera simplemente la garra sobre su cabeza, sino que su cabeza coronara una herma como ocurría en su ámbito doméstico. Por lo tanto, ya les digo que, aparte de la datación que hay que rebajarla a una época posterior a Claudia, de esa pieza que ha sido datada con anterioridad, lo que nos están indicando también es la singularidad que este territorio de fronteras, este territorio donde había una enorme tradición en el ámbito de la escultura que remontaba al mundo ibérico y donde hay una perduración de muchos aspectos de lo que era la sociedad en época romano-republicana, a finales de ese momento, con Augusto, con esas nuevas poblaciones, con esas transformaciones que tiene la sociedad, va cambiando también el panorama de sus casas, el panorama de sus ciudades y el panorama de sus tumbas, el panorama de sus necrópolis. Todas esas piezas que son quizás las más significativas de Jaén, de la escultura de la provincia de Jaén, pertenecen al ámbito funerario. Vean ustedes los modelos, son monumentos de edícula que están en Roma, que están en la península itálica, que están en la Narbonense, que están en Cataluña. A finales del siglo I a.C. y I después de Cristo, inundan todas las necrópolis del mundo romano occidental porque se convierten en la moda de las oligarquías urbanas. Ven ustedes que es lo que se llama también el friso dórico, ese friso derivado del orden dórico griego que se incorpora en el basamento, en ese monumento de Sarsigia, donde otro elemento significativo son las estatuas funerarias, el retrato funerario que Roma incorpora también a aquellos territorios que conquista. Ahí ven ustedes piezas, algunas de ellas son de la colección La Chica Mingiva, otras están en el Museo Arqueológico Nacional, otras están en el Museo de Linares, otras están en colecciones particulares y están descontextualizadas. Son, como diría García Belló, de cierta membra, bloques que iban conformando luego sillares de una construcción cuya decoración estaba hacia el exterior, como ocurre en todas esas tumbas.
Lo funerario es propaganda y se hace hacia el exterior. Lo interior, la cámara funeraria pequeñísima, a lo sumo había un espacio para colocar la urna, si eran familiares para colocar varias urnas, a veces eran verdaderos cenotafios, donde no hay nada enterrado, sino simplemente es el monumento funerario y la inscripción y los retratos que nos decían a qué familias pertenecían, a esas familias que se estaban ya romanizando y que se estaban incorporando a las oligarquías romanas. Ahí ven ustedes y ahora se comprende esos bloques a qué corresponden. El de arriba es un friso de roleos que iría en una parte superior de esos monumentos, el de abajo es la parte superior de una pilastra de la que colgarían guirnaldas. Son motivos que aparecen frecuentemente en los modelos itálicos y que en estas poblaciones, en la mayor densidad de piezas que hay en toda la península ibérica romana, se van concentrando en estos lugares, especialmente entonces en Cástulo y en Mengíbar. Ahí ven ustedes también ese bloque de arriba que hace unos años estaba en la parroquia de Mengíbar, como entre esas guirnaldas aparecen erotes, pequeños jóvenes, niños alados que están sosteniendo elementos y que a veces el sillar corta esos elementos. Vean ustedes en la de abajo que no, en la de abajo sí que se ve que sostienen a lo mejor cestas de frutas, elementos rituales, etc. En el bloque inferior izquierdo aparecen solamente los elementos, es decir, que hay que suponer que arriba había otro bloque con unos erotes y que estos sostendrían a su vez eso, y en la parte de la derecha, que en algún tiempo se dijo que eran frisos dóricos, en realidad lo que tenemos son las pilastras, es decir, el fuste de las pilastras que van conformando todo ese esquema de esos monumentos funerarios al exterior. Y lo que tenemos en la parte inferior derecha, que es de Cástulo, un señor arando, pero un señor arando no es un material cualquiera, es la parte externa de uno de esos monumentos. Vean ustedes la pilastra a la derecha, como arriba hay unas cráteras colgadas de unas cintas que penderían de una guirnalda, y abajo, pues ahí un poco antinaturalísticamente aparece un señor arando, que es un motivo también que es abundante en estos repertorios decorativos de monumentos funerarios. Son monumentos ediculares, como les digo, que aparecen en todos los sitios, en Pompeya, en Colonia. Si fuéramos a cualquiera de estas ciudades en estos momentos, veríamos eso que los romanos llamaban vía funeraria, vía sepulcralis, que eran vías funerarias que se iban conformando en las vías de acceso a la ciudad, como esta de Portanochera, en Pompeya, donde ven ustedes ahí todavía pues las tumbas, donde estaban las inscripciones, donde estaban los retratos, donde la élite ciudadana de esa ciudad pues exponía a aquellos que iban llegando a la propia ciudad para reconocer quiénes eran los que mandaban, podríamos decir, en esa comunidad. No voy a entrar, porque ya el tiempo hay que dedicarle a otras cuestiones, pero sí que hay dos grandes núcleos, como ven ustedes ahí, y la mayor concentración de todos esos materiales, con la excepción de Mengíbar, que queda a caballo ahí entre la bética y la tarraconense. La mayor concentración de esos materiales están en todo el ámbito de la cartaginense. Habría que indagar en estas cuestiones, y en eso también pues, se está haciendo últimamente. Úbeda, muy rápidamente les comento pues esos materiales que están en el Museo de Úbeda. Afortunadamente en los años 90 con el profesor Baena pues hicimos también pudimos identificar, un poco componer lo que era esa especie de puzzle, que estaban incluso piezas unidas en el museo porque no se había reconocido que formaban parte del mismo bloque. Había incluso una escultura, la primera, como yo siempre indico, este es el primer retrato surhispano, puesto que no es bético, el primer retrato surhispano del que conocemos el nombre, se llamaba Estraquia, y es posiblemente una indígena que se casó con un colono, con uno de estos colonos que se asentaron en la colonia Salaria, porque Islacius es nombre romano-itálico de la Italia central, y Estraquia, bueno, por tener el mismo nombre, etcétera, posiblemente es una indígena que se casó con este colono, y aquí la tenemos representada a la manera romana. Vean ustedes que ese es el llamado tipo de la pudiquitia, que aparece con los modelos en la parte de la derecha, y sobre todo con el peinado del nodus, que es un peinado típico de época augustea. Ven ustedes incluso a la propia Livia, la mujer de Augusto, en la parte inferior, con esa especie de moño en lo alto superior, que es lo que se insinúa en la Estraquia de Salaria, de Úbeda la Vieja. De ese monumento conocíamos un león, que es el de la izquierda, que está en el Museo Arqueológico de Úbeda, pero recientemente hemos tenido la oportunidad de reconocer también el de la derecha, como ven ustedes, más completo, aunque el de la izquierda es un bloque completo, es decir, que la cara del señor que está debajo de la garra continuaría en el otro bloque, es decir, que se componían lo que eran esos elementos decorativos en función pues, de las necesidades de los propios artesanos y talleres.
pero corresponden efectivamente a la misma pieza, porque no cabe duda la similitud entre una y otra pieza si ambas proceden de esa lámina, aunque no de excavaciones, sino un fenómeno. El primero de un descubrimiento casual en los años 50, de 1950, y el segundo por expolio. Vean ustedes que en la parte de la derecha pues hemos llevado a cabo una restitución de una antigua restitución que habíamos con la incorporación de esos guiones en esa parte baja del primer cuerpo. También por la epigrafía, aunque no es muy abundante, pero la epigrafía empieza a ser testimonial a partir de Augusto y podemos identificar todo ese fenómeno ecléctico al que me refería. Esta pieza de Arjona, de Urgabo, donde por otro lado también pues, el Instituto de Arqueología Ibérica excavó esa excepcional tumba de época tardorrepublicana y que tanto aporta a lo que es este fenómeno de comprensión del fenómeno romanizador en esta parte del Alto Guadalquivir. Pues de esa población un poco más adelante, un periodo más adelante, posiblemente ya en época augustea o principios del siglo I, aparece este bloque también epigráfico, funerario, en el que un duovir, es decir, un alcalde de la ciudad de Urgabo, se llama Marco Horatius, hijo de Marco, por tanto su padre también era un ciudadano, de la tribu Galeria, la tribu propia de la época de Augusto, de aquellas comunidades que se incorporan como municipios en la época de Augusto, pero su cognomen es Bodo-Nilu, es un cognomen indígena. Y a su mujer le ocurre lo mismo, se llama Lucrecia, hija de Lucio, su padre también era un ciudadano, pero sin embargo seguía manteniendo su cognomen indígena de su familia cuando todavía no había recibido la ciudadanía, se llamaba Servietón, era Uxor, mujer evidentemente legítima, puesto que eran los dos ciudadanos. Es interesante, ya digo, la epigrafía porque nos acerca a lo que es una realidad que a veces la interpretación arqueológica es más discutible. Pero el epígrafe, tal como se hizo en la antigüedad, nos llega a nosotros y por lo tanto es un testimonio, podemos decir en el sentido mucho más certero. El problema es la poca abundancia que hay. Vamos a ir avanzando y intentaré ser, no sé ya si más rápido, pero más sincrético todavía. Y tendríamos que hacer referencia, ya centrándonos en lo que es Cástulo, qué esculturas ha producido exactamente en ese marco al que nos hemos referido ya, primero de descontextualización y luego de marco contextual a partir de lo que son otras producciones de este territorio jiennense. ¿Qué escultura ha producido Cástulo a lo largo de su historia? La escultura prácticamente pues, puede tener un carácter religioso, de culto, un carácter retratístico, ya lo hemos dicho. Dentro de ese retrato tiene un apartado especial, la escultura imperial, y luego el gran ámbito de la escultura ideal o ornamental, también llamado por algunos mitológica, porque generalmente son representaciones de dioses, de héroes de los mitos grecorromanos, y luego el gran conjunto funerario. Ahí vemos una restitución idealizada de lo que es la ciudad de Cástulo, pero claro, si nos acercamos vemos las carencias que el propio desarrollo de la investigación de la intervención arqueológica nos produce. Conocemos poco arqueológicamente de lo que es la ciudad, por lo tanto también conocemos poco de lo que son los contextos en los que se desarrollaría esa escultura que conocemos descontextualizada. Afortunadamente, en estos últimos tiempos, sobre todo a partir de la constitución del conjunto arqueológico de Cástulo, se ha incidido más sobre el tema de la investigación, no solamente, como es importante, de la conservación, de la musealización, de la valorización en general, de la tutela de ese patrimonio tan importante de Cástulo, sino también de la investigación, que es la base para todo lo siguiente. Y en ese sentido, pues, las investigaciones de estos últimos años aportan pues, una cualificación, podemos decir, en ese acercamiento que siempre es parcial al yacimiento de Cástulo, a la ciudad de Cástulo. Y nosotros lo vamos a acercar todavía mucho más parcialmente, porque lo vamos a hacer, como decíamos, a partir de la escultura de manera exclusiva. Y volvemos a ese patio del Museo Arqueológico de Linares y nos centramos en esas esculturas que os comentaba antes, esculturas que, si vemos, fundamentalmente son esculturas funerarias, son leones, hay muchos leones también ahí, o relativamente muchos leones, pero nos faltaría una escultura, esa escultura de mármol, esa escultura ideal, esa escultura a la que nos hemos referido antes. ¿Qué quiere decir? ¿Que Cástulo no existía o que no nos ha llegado a nosotros? Bueno, pues posiblemente lo segundo. Esta pieza, que también está desaparecida y fue recogida en una de las fotografías de Romero de Torres
allí a principios del siglo XX, es interesantísima. Se representa un sileno, pero un sileno no a la manera decorativa, no desnudo, no con las ninfas, como aparece siempre sileno dentro del Diaso Báquico, sino es un sileno sacrificante, como ven ustedes en esa iconografía del dibujo de la derecha. Un sileno con una túnica, con un hombro al descubierto, con el nudo, el pallium atado en la cintura. Es una iconografía propia, tanto de mujer como de hombre, de aquellos que están sacrificando a una divinidad. Y aquí aparece sileno, posiblemente en relación, pues no sabemos con qué divinidad, pero es una representación no normal dentro de lo que serían esas representaciones de dioses o de personajes asociados a estos dioses. Luego faltan, evidentemente, como decíamos en general para Jaén, representaciones de dioses. Quizás esa estatua de mármol, curiosamente de Príapo, y luego el aplique de Victoria, pero este fundamentalmente podría ser puramente decorativo, puesto que es un aplique y no sabemos el contexto. También en el museo hay parte de ese Mulleus, un pie de una escultura de mármol de gran formato, que ven ustedes el talón y reconocen el extremo de lo que es la decoración de esa bota que los romanos llamaban Mulleus y que es propia sobre todo de ciertas divinidades, Diana, Virtus, la propia Roma. Posiblemente es la representación de una estatua ideal, no sabemos de cuál, pero nos está hablando de que evidentemente en Cástulo, en determinados contextos, en el foro o donde fuera, existía un repertorio también escultórico a la manera clásica. Luego tenemos ese interesantísimo bullatus. Bullatus quiere decir que lleva una bulla, que es que ven ustedes también en el paralelo, que es una pieza del Louvre, rematada por un Nerón joven, por un retrato de Nerón joven, que tienen como una especie de colgante redondo, era la bulla donde se guardaba aquello que el niño llevaba allí antes de ser hombre, como una especie de relicario. Bueno, cuando se alcanzaba la mayoría de edad, se quitaba la bulla y ya era llevar la bulla en una estatua, quiere decir que es todavía menor de edad. Nos está indicando, como les digo, no sabemos de dónde procede, pero sí la existencia de ese repertorio a la romana, sobre todo que afecta especialmente, como decíamos antes a nivel general, a la retratística, a la forma de representación de esas oligarquías. O estos dos bloques de un togado, quizás del mismo, quizás de piezas separadas, de época Claudia, de mediados del siglo I después de Cristo, que también están desaparecidos y que fueron documentados por Romero de Torres. Son piezas excepcionales, son piezas que responden quizás a talleres locales, pero de alto nivel, y que nos están indicando, en cierto modo, cubren lo que sería eso que en principio podría parecernos que falta en la escultura castulonense, que es la escultura ideal, la escultura imperial, la escultura de esas élites. Luego, en el propio museo, pues hay algún retrato femenino, ese fragmento que tenemos a la izquierda, otros a los que ya nos hemos referido, y luego el repertorio, fundamentalmente, de estos retratos funerarios, el que está en el centro de Cástulo, es una femenina también con el nodus, como ven ustedes ahí, y que se paraleliza, evidentemente, con esa esclaquia salariense a la que nos hemos referido. Fíjense además el detalle de esas pupilas muy horadadas, salvajemente horadadas, que respondían, como digo, a unas modas que se dan en estos talleres jiennenses, sobre todo en este ámbito que veíamos antes, en torno a Cástulo, en torno a Salaria y también Mengíbar. Y esos materiales de la antigua casa del Marqués de Linares, ahora entendemos que son frisos. Lo que sustituye aquí en este territorio a los frisos dóricos, se ha sustituido los triglifos del friso dórico con esas esvásticas, con las máscaras. Nosotros lo llamamos frisos de metopas alternas, porque en realidad desaparece el triglifo y aparecen metopas alternas. Vean ustedes, curiosamente, de Cástulo es el único bloque de friso dórico en sentido estricto, que es el que tienen ustedes a la izquierda. Vean ustedes los tres glifos verticales y las metopas decoradas, siguiendo el esquema clásico del friso dórico. El único que existe bueno, hay otra pieza, usted hay que reconocerlo, en el entorno de Écija, pero más avanzada en el tiempo. El único que responde a estas características procede de Cástulo y está en el Museo de Linares. Bueno, pues todas estas piezas corresponderían a una abundancia de esos materiales, de esas formas, de esas tumbas en forma de vícula que hemos visto antes, que poblarían posiblemente la que era la necrópolis más importante de Cástulo en la parte septentrional. Vean ustedes cómo a veces se asocian en inscripciones. Ahí tenemos una Cornelia, hija de Quinto, o Moria, el cognomen,
que parece que recuerda también un poco nombre indígena. En los otros lados aparecen máscaras báquicas, el propio retrato de la difunta junto al recuadro de la inscripción. También aparecen estos elementos decorativos en las edículas castulonenses, con las pilastras, con las guirnaldas, con los erotes, con las máscaras colgadas. Ahora sabemos, esto se publicó en principio como triglifos y metopas, entendiendo que esos elementos verticales eran triglifos y que las metopas eran lo que había en medio. Es el problema de publicar las cosas por fotografía. No se ve que es un triglifo enorme, eso no es un triglifo, es la parte de la pilastra que correspondería a esa estructura, y las guirnaldas que están colgando de los capiteles que estarían encima de ese fuste. Vean ustedes que también de Cástulo hay guirnaldas que son mucho más simples. Nos indican también diferentes talleres, porque hay una concentración en el tiempo que va desde la época de Augusto, durante la época Julio-Claudia, posiblemente hasta finales del siglo I. Hay también frisos de roleos acantiformes, ese elemento que vimos antes del arado, etcétera, etcétera. Cástulo seguramente, como les decía, en la que parece el acceso más favorable para desarrollar una de estas vías funerarias, que estaría pobladísima de estos edificios ediculares, también en forma de altar, pero sobre todo ediculares. Aquí faltan sobre todo los pulvinos, que son tan abundantes en otras localidades del Alto Guadalquivir, de Jaén. Lo que sobre todo se pondría de moda a partir de Augusto en aquellos momentos en Cástulo fueron esas tumbas en forma de edícula, y posiblemente estarían en esa zona norte, en esa necrópolis norte, hacia la que asoma también el lugar en el que ha tenido lugar el descubrimiento último, que ya nos servirá para cerrar esta conferencia que se está alargando en demasía. Es el león de Cástulo, al que, ya digo, dedicaremos algunos comentarios en esta última parte de la conferencia. Pero tampoco hay que verlo descontextualizado. Hemos visto a lo largo de esta relación cómo, dentro de lo que es la escultura funeraria de este territorio del Alto Guadalquivir en época romana, las representaciones leoninas, sobre todo dentro de la escultura zoomorfa, tienen una importancia fundamental. Lo hemos vislumbrado, no hemos incidido en ellas, no hemos ido uno a uno estableciendo todos los materiales que aparecen. Y por otro lado, mis comentarios lógicamente deben ser no muy amplios y también con mucha prevención, puesto que no conozco evidentemente lo que son ese contexto arqueológico. Esta pieza sí tiene un contexto arqueológico, por tanto no está descontextualizada, quizás sí, pero en el pasado. Pero esa contextualización que la propia intervención arqueológica puede ofrecernos unos datos preciosos para interpretar correctamente su función y sus características. Ahí ven ustedes algunas de las fotos, ya digo, me las ha proporcionado en algún caso Marcelo Castro y en otros casos sacadas de internet, que ahora nos tiene a todos vendidos. Que ahí aparece todo y bueno, pues ahí también, como ven ustedes, es una pieza magnífica, al menos en la parte frontal, que está mejor conservada que todo lo que es el lateral, típica hasta cierto punto de estas representaciones leoninas, con una figura que también es excepcional. Lo normal es que aparezca la cabeza debajo de una de las garras. Aquí aparece, como ven ustedes, casi medio cuerpo, es decir, que está siguiendo un modelo posiblemente en que la figura que está bajo esa garra estaba completa, pero para adecuarlo a esa nueva función decorativa de uno de los frentes de un monumento, pues se ha cortado casi por encima de la cintura. Y ven ustedes cómo la mano izquierda, el brazo izquierdo casi agarra la garra, es decir, no es nada agresivo, como decía Ambrosio de Morales de aquel corderico de Cástulo en el siglo XVI, lo está como abrazando, y aquí hay ese abrazo, porque en cierto modo el león lo que hace es proteger el alma del difunto, que está representada por la propia figura humana o por el animal, en cuanto que es el animal de fuerza que protege al débil. Y generalmente, como ven ustedes, bueno, aquí ven algunas fotografías de la pieza, tiene una tradición, ya digo, precedentes, o más bien antecedentes que no precedentes, es decir, no hay una línea que lleve de unos a otros, pero sí hay que mencionar, lógicamente, manifestaciones como el famoso monumento funerario de Pozo Moro en Albacete, donde destaca, pues, el antiguo montaje y el nuevo, la presencia de esos leones en las esquinas, de la misma manera que estaría el león de Cástulo, que ya veremos que frente a otros leones, en este caso ibéricos, que coronaban estelas,
pues no aparece en esa posición. Lógicamente también, desde el punto de vista puramente formal, estilístico, ese león se diferencia de lo que son nuestros leones ibéricos antiguos y hay que traerlo pues mucho más reciente. Hay que traerlo a lo que es el fenómeno de las representaciones leoninas en esa Hispania meridional de época romano-republicana. Inmaculada Pérez, hace ya algunos años, publicó un libro sobre los leones romanos en Hispania. Se ha avanzado desde entonces, pero prácticamente ahí se ve un hecho muy significativo. Toda la parte del Bajo Guadalquivir, que son los puntos, exclusivamente hay cabezas de animales, mientras que en esta zona del Medio y Alto Guadalquivir coexisten cabezas humanas y cabezas de animales, siendo más una de las cabezas humanas. La cabeza humana más meridional es ese punto 33 y es Alcolea del Río, la antigua ciudad de Arba, ciudad romana de Arba, al que corresponde, no esas piezas que ven ustedes ahí, una de Lebrija y la otra de Carissa Aurelia, de la actual Esfera, y una tiene el carnero, como ven, y otra la cabeza de toro. En Cástulo ya vimos antes, y ahora se ve también, que hay leones funerarios, es decir, que el tipo no es nuevo. Sí que cambia, como ven ustedes, en cierto modo, la forma, el estilo, pero también cambian entre ellos. Es decir, y lo hemos visto como esos estilos no son uniformes en las producciones de esos talleres en época augustea, en relación al mundo romano. Esa pieza de Jimena Jurado, yo recuerdo que en una tesis doctoral, a la que estuve en el tribunal hace algunos años en la Universidad de Jaén, bueno, pues la doctora ya indicaba la posibilidad de que coincidiera con esta pieza que tienen ustedes a la derecha, en la parte superior, en el Museo de Jaén, de procedencia desconocida, y con lo cual se le daría procedencia castulonense a la pieza. Yo se lo dije entonces y no me parece acertada, puesto que la pieza de procedencia desconocida, como ven ustedes, mantiene la cabeza por debajo de la propia fauce del león, mientras que la otra claramente está sobre la izquierda. Y tampoco me parece que pueda relacionarse con esta reciente, porque la otra sí que corresponde exactamente a esas que tienen la cabeza debajo de la garra y no a esta tan curiosa, tan excepcional, en el que el personaje agarra al animal. Luego aparece también ese toro y eso nos lleva a Osuna, o Urso, que está ya en el ámbito mucho más avanzado de una zona muy interesante, donde hay mucha influencia de este mundo ibérico, oretano, hacia esa zona de la Turdetania, un ámbito de frontera también, y se producen pues lo que son los relieves ursaonenses tan característicos. De allí procede ese toro que vean ustedes que es casi paralelo al que saliera en el siglo XVII en Cástulo. Es decir, que hay ciertas relaciones de Osuna, es la pieza que tienen ustedes a la izquierda, que aunque se ve poco en la foto, pero es el extremo de una guirnalda con un erote y un ala. Es decir, que también allí hay ese tipo de iconografía tan abundante aquí. Quizás hay una relación especial de esa zona con esta. Son, como digo, también líneas que habrá que desarrollar en un futuro. Y vean ustedes la similitud desde el punto de vista formal, incluso, no tanto en la disposición de lo que es la melena, cuanto en la propia composición de lo que es la cabeza, entre la de Úbeda y la de Cástulo. Yo creo que pudieron ser casi coetáneas, es decir, ¿por qué no? La de Cástulo, quizás un poco más reciente, presenta características como la de Úbeda, por ejemplo, no tiene la perforación de los ojos, que es tan habitual, pero las fauces, la de Cástulo, como se ha indicado bien, tiene los tornillos limados en algún momento, lo cual nos está indicando también que la pieza, podríamos decir que ha sufrido una trayectoria a lo largo de su historia antigua. Los romanos, cuando representaban a un animal con una persona humana, o era una cabeza, y en ese sentido era la protección, pero también para el mundo funerario desarrollan una temática muy propia, que eran las venaciones, la lucha del animal y el hombre en el ámbito de la arena anfiteatral. Y voy a ir finalizando, y eso aparece también en los repertorios de estas representaciones en la España meridional. Aquí tienen ustedes una pieza, un león excepcional de Santaella, donde aparece la figura humana rota, pero ven ustedes la pierna como asoma por ahí, y si nos fijamos en ese detalle, está clavando la espada en el pecho del león. En este caso no es el tema tradicional de la protección, sino que es la lucha. El venator, el hombre que lucha, y además está, como ven ustedes, con una armadura, es decir, la lucha es el tema plenamente romano que se incorpora también, y en estepa
también aparece ese tema del luchador ahí con una cota de mallas, es decir, el venator contra el león. Desde el punto de vista de la disposición de la cabeza que aparece en el león de Cástulo, podemos también remitirnos a esta pieza, una de esas que mencionaba antes de Alcolea del Río, de Narva, porque, como ven ustedes, también aquí se produce una especie de relación especial entre lo que es la cabeza y el león. Aquí la cabeza está representada en forma de busto a la romana, es decir, no un cuerpo entero o medio cuerpo, sino solamente el busto, pero está como dormido en las garras del león. Y luego otra pieza que nos remite otra vez a Urso, a Osuna, que es, perdonen la calidad de las fotos, pero es ese fragmento donde un personaje, en este caso boca abajo, con el brazo extendido, también con ese pelo con rizado, etc., está bajo la garra del león. Se trata de un venator que ha sido vencido, se trata también de ese tema que aparece en Cástulo, no lo sabemos, porque falta la continuidad de la pieza que formaría la decoración de uno de estos monumentos. Pero ya les digo que la excepcionalidad iconográfica que presenta el león de Cástulo, en cierto modo se podría relacionar con alguna de estas piezas. El modelo romano lo tenemos aquí en Pompeya claramente, es la tumba de los Strongni, eran tumbas en forma cuadrangular, como ven ustedes ahí, dentro estaba la cámara donde se colocaban las urnas, entraba por detrás y era una pequeña cámara, y los leones están colocados arriba. Leones donde tienen unos a cada lado y donde aparece, en este caso, una cabeza de carnero. Y es lo mismo que aparecerían en tantos y tantos mausoleos de esta zona surhispana. Pero hemos dicho que para Úbeda la interpretación que damos es diferente, lo mismo que ocurre en ese mausoleo de Ostia, es decir, que incluso en el mundo romano no todos los leones estaban coronando esos monumentos funerarios. Y ahora el problema que queda también, y en el que yo simplemente lo voy a esbozar y no voy a entrar, no se preocupen ustedes, son 3 minutos, es el tema de qué monumento está ese león, de qué monumento está ese león formando parte. Ya les digo, como no tengo conocimiento del contexto arqueológico, poco puedo decirlos, pero sí puedo decirles que en ningún momento que yo conozca, en el mundo romano y en el mundo hispano-romano en concreto, los leones decoraron las puertas de un recinto murario de una ciudad. Por lo tanto, hemos de pensar en otra solución si no queremos considerar que es algo completamente excepcional, y no me parece que es una metodología correcta. Por otro lado, evidentemente el contexto arqueológico lo vincula a ese espacio, que es un espacio, una especie de vano en el que, según entiendo, formaba parte esta pieza, y lo único que se me ocurre es que se tratara de una reutilización posterior, de una pieza que originalmente formara parte de un mausoleo a la manera romana en el siglo I a.C., posiblemente la segunda mitad del siglo I a.C., y que en algún momento se reutilizara en ese espacio concreto. De cualquier manera, si es así, no conozco las cronologías de esa puerta, lógicamente, o de ese espacio que forma esa especie de vano, pero si eso es así, ya les digo, pues sería una reutilización también excepcional, y habría que valorar por qué se hace y con qué sentido se hace, porque parece que efectivamente no fue reutilizado como se hacía en el medievo, de una manera como material de construcción, como ocurre en lo que es el castillo de Santa Eufemia o en otros materiales a los que nos hemos referido al principio, sino que pues tendría una función específica y habrá que darle un significado. En este sentido, yo siempre recuerdo al profesor Armin Stilo, que era un especialista magnífico, era 10, ahora está jubilado, pero sigue siendo un especialista magnífico en epigrafía, y él siempre que íbamos con alguna duda les decía, y cuando no sabía qué decir, decía, sí, pero es problema tuyo, así que tú dedícate a buscar una solución, porque mío no es. Quiero terminar con esta simplemente anécdota y decirles, primero, pedirles excusas de nuevo, como les dije al principio, me iba a extender un poco, pero bueno, como era único conferenciante, no interrumpo la actuación del que venga a continuación, y ya les digo que simplemente pues me ha permitido exponerles un resumen de trabajos
como decía, es una presentación que para mí son muy queridos porque han significado mucho tiempo en mi propia trayectoria profesional, investigadora, desde aquellos años 90 que con el profesor Baena de la Universidad de Málaga recorríamos en el coche, bueno, teníamos ya aire acondicionado, pero con un calor de muerte en verano, estos territorios del Alto Guadalquivir, en Mendíbar, fuimos a la Puente Quebrada, por poco nos matamos allí porque aquello estaba inaccesible. Es decir, que siempre para mí es un placer venir a Jaén, y en concreto a Linares, y hablar de estos materiales que ya les digo, que periódicamente, y esa última restitución que les he puesto de Salaria todavía no está publicada, es inédita, y que digo que periódicamente pues van surgiendo en estos temas de arquitectura, de escultura funeraria, a los que me dedico y nos dedicamos algunos en Málaga, en Sevilla, en la propia Jaén. Y Jaén en ese sentido, y hay que decirlo y reconocerlo, se convierte pues en, bueno, como toda Andalucía, pero Jaén especialmente por ser esa tierra de frontera y esa tradición del mundo ibérico peculiar dentro de lo que es ese fenómeno de la arqueología, de tránsito entre lo que es el mundo pre-romano, el mundo romano republicano, el mundo romano imperial, y afortunadamente, como ocurre en Castro, y he dicho a lo largo de la conferencia, se han puesto los medios para poder producir una arqueología de calidad, que es lo que importa. Esa contextualización de materiales que durante tanto tiempo han estado y han sido descontextualizados, solo se puede hacer si conocemos bien los contextos a partir de una buena investigación. Y en ese sentido, como les digo, yo creo que se está haciendo ahora mejor que nunca. Así que muchas gracias y...